Durante 8 años Jonas McCabe ocupó siempre la misma mesa en la esquina del Silver Spur Saloon. Nunca pedía compañía. Nunca la aceptaba. La gente del pueblo aprendió a tratar esa mesa como terreno sagrado, un lugar donde un fantasma se sentaba cada noche a conversar en silencio con sus demonios. Pero en una noche de octubre de 1878, empapada de lluvia fría, todo cambió cuando una mujer con un vestido verde manchado de viaje cruzó esas puertas batientes y se sentó sin pedir permiso. La lluvia golpeaba las tablas del Silver Spur como balas contra lámina. Cada gota era un recordatorio afilado de que el invierno llegaba temprano a Montana. Dentro, el aire estaba espeso de humo de tabaco, olor a whisky barato y cuerpos sin lavar de mineros y vaqueros buscando refugio de la tormenta. La luz de las lámparas titilaba sobre rostros curtidos, proyectando sombras que hacían que todo el lugar pareciera atrapado entre el mundo de los vivos y un recuerdo. En la mesa de la esquina. La más alejada de la puerta, la más cercana a la salida trasera, Jonas McCabe estaba sentado con la espalda contra la pared, exactamente como lo había hecho cada noche durante los últimos 8 años. Su café se había enfriado hacía 1 hora, pero no lo había tocado. El plato frente a él tenía los restos de un estofado de res, más removido que comido, un ritual para fingir que necesitaba una razón para ocupar su espacio reclamado. Era un hombre alto. Habría pasado del 1,80 m si alguna vez se enderezara del todo. Pero Jonas McCabe llevaba casi 1 década intentando hacerse más pequeño, menos visible, como si pudiera doblar su culpa en un paquete lo bastante apretado para desaparecer. Su rostro era todo ángulos duros y piel quemada por el sol, con ojos del color de nubes de tormenta que hacía tanto no veían alegría que habían olvidado cómo era. Su cabello oscuro, salpicado de gris prematuro, le caía más allá del cuello, desordenado pero de forma deliberada, como si cuidar su apariencia implicara admitir que aún le importaba vivir. Las conversaciones a su alrededor fluían como agua de arroyo sobre piedras, sin sentido, constantes, algo para llenar el silencio. Jonas no participaba. No había participado en 8 años. Los demás clientes habían aprendido a tratar su mesa como terreno sagrado, un lugar donde un fantasma se sentaba cada noche a comulgar con sus demonios. ¿Otra ronda, McCabe? Preguntó Tommy Brannan, el joven cantinero, con la misma pregunta de cada noche, ya sabiendo la respuesta. Jonas negó con la cabeza una sola vez, un movimiento mínimo que de alguna forma transmitía tanto reconocimiento como despedida. Como quieras, dijo Tommy, volviendo su atención a clientes más rentables. La tormenta afuera se intensificó, el viento aullando por las rendijas de las paredes como espíritus torturados. Las puertas del salón se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y lluvia que hizo titilar y bailar las lámparas. Todos miraron hacia arriba, como siempre hacían cuando alguien entraba, ese instinto primal de identificar amigo o amenaza. La mujer que apareció en el umbral estaba empapada hasta los huesos. Su vestido verde de viaje se había oscurecido casi hasta negro por el agua, su cabello castaño rojizo pegado a la cara y al cuello. Llevaba una sola maleta de alfombra en la mano izquierda y nada más. Ni paraguas, ni abrigo, ni nada que sugiriera que había estado preparada para este viaje o esta tormenta. Parecía alguien que había corrido de algo, o hacia algo con la misma desesperación. Durante un largo instante se quedó allí parada, el agua acumulándose a sus pies, el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas de quien ha caminado millas. Sus ojos, y Jonas se encontró notándolo, a pesar de sus mejores esfuerzos, eran un avellana extraño, verdes bajo ciertas luces, dorados bajo otras. Y en ese momento, iluminados por la luz del fuego y la determinación, tenían algo que Jonas no había visto en un rostro en años, resolución absoluta, inquebrantable. «Santo cielo», murmuró alguien. «Es la nueva maestra». El murmullo se extendió por el salón como reguero de pólvora. La nueva maestra. Llevaban semanas esperándola, desde que el gobernador territorial anunció que por fin asignaba a alguien para la vieja escuela abandonada de Silverdale. Pero habían esperado que llegara en diligencia, con presentación formal, no esta mujer medio ahogada apareciendo como fantasma de la tormenta. Alanna Graves, porque ese era su nombre, aunque Jonas aún no lo sabía.
Recorrió el lugar con esos ojos notables, evaluando cada rostro, cada espacio, calculando. El salón estaba lleno hasta reventar, hombres apretados hombro con hombro en mesas pensadas para la mitad. La barra tenía 3 filas de clientes buscando calor y whisky a partes iguales. Todos los asientos estaban ocupados, todos excepto uno. Su mirada encontró la mesa de Jonas, encontró las 3 sillas vacías alrededor de su figura solitaria, encontró la forma en que todos evitaban instintivamente esa esquina como si una cerca invisible la separara del resto de la sociedad humana. Jonas sintió sus ojos sobre él y levantó la vista de su café frío. Durante 8 años había perfeccionado el arte de la mirada disuasiva. Esa expresión que decía sin palabras que no eras bienvenido, que tu presencia era una intrusión, que lo que querías preguntar o decir debía quedarse para siempre sin pronunciar. Había despedido a viudas bien intencionadas, a niños curiosos, incluso al predicador itinerante que intentó salvar su alma. Su rechazo era un muro impenetrable y absoluto. Despegó esa mirada ahora, encontrando los ojos de Elena graves a través del celún abarrotado, esperando plenamente que se diera la vuelta, que buscara otro lugar, que entendiera sin palabras que su mesa no era opción. Ella empezó a caminar hacia él. El celún quedó en silencio. Las conversaciones murieron a mitad de frase mientras todos los ojos seguían su avance por el piso cubierto de aserrín. Sus botas chapoteaban con cada paso, dejando huellas húmedas como migajas marcando un camino hacia territorio prohibido. Se abrió paso entre mesas con sorprendente gracia para alguien que acababa de caminar bajo la tormenta del infierno, su maleta golpeando contra su pierna con cada zancada. Jonas se enderezó ligeramente. Su mano derecha se movió por instinto hacia su cadera, donde antes colgaba su revólver. Un gesto tan arraigado de sus años como Marsal que ni 8 años de vida civil habían borrado. Pero no había revólver ahí ahora. No lo había desde el día que entregó su placa y se alejó de todo lo que había sido. Elena Graves llegó a su mesa y se detuvo allí, el agua goteando de su dobladillo al piso, la barbilla levantada en desafío o determinación, o una mezcla de ambos. De cerca Jonas pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio, tal vez finales de los 20, con una constelación de pecas sobre la nariz que la lluvia había hecho más visibles. Sus labios estaban apretados en una línea fina, no de enojo, sino del esfuerzo por no temblar, por mantener algo de dignidad en una situación que no ofrecía ninguna. ¿Le molesta si me siento?, preguntó, con voz firme a pesar del frío que debía estar calándole los huesos. No era súplica ni disculpa, solo una pregunta directa hecha como si tuviera todo el derecho a esperar una respuesta razonable. Jonas la miró fijamente, literalmente la miró, la boca no del todo abierta pero la expresión claramente transmitiendo algo entre sorpresa y ofensa. Nadie pedía sentarse en su mesa. Nadie lo había pedido en 8 años. La pura audacia de ignorar cada señal social, cada regla no escrita, cada advertencia que su postura gritaba, lo dejó momentáneamente sin palabras. Todos los demás asientos están ocupados, añadió ella cuando él no respondió, como si esa simple observación debiera ser explicación suficiente, como si la logística de asientos superara las fronteras invisibles del exilio autoimpuesto de un hombre roto. Una docena de respuestas subieron a la garganta de Jonas. No. Busca otro lugar. Me da igual si tienes que quedarte de pie bajo la lluvia hasta que te dé pulmonía. Pero cuando abrió la boca para soltar el rechazo cortante que siempre había funcionado, algo lo detuvo. Fueron sus ojos. No suplicantes, no asustados, ni siquiera particularmente esperanzados. Solo firmes. Había hecho una pregunta y esperaba una respuesta, preparada para aceptar lo que él decidiera, pero no dispuesta a fingir que no la había hecho. Había algo en esa firmeza que le recordó a Jonas una verdad que llevaba 8 años intentando olvidar. Que alguna vez había sido el tipo de hombre que ayudaba a la gente, que protegía a desconocidos, que creía en algo más allá de su propia culpa y dolor. Contra todos sus instintos cultivados, contra 8 años de aislamiento practicado, contra la voz que gritaba en su cabeza que esto era un error, Jonas McCabe se escuchó decir: como quieras. El salón permaneció en silencio, conteniendo el aliento colectivamente,
mientras Elena Grave sacaba la silla directamente frente a él y se sentaba. Colocó su maleta de alfombra en el suelo a su lado, cruzó las manos sobre la mesa y lo miró con una expresión que podría haber sido gratitud o simplemente reconocimiento. Jonas no podía distinguir cuál, y no estaba seguro de que importara. Tommy Brennan apareció en la mesa en cuestión de segundos, su joven rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. «Señora, ¿usted es la señorita Graves? ¿La nueva maestra?» «Así es», confirmó ella, su voz más cálida al dirigirse al cantinero que cuando habló con Jonas, aunque todavía llevaba el toque formal de alguien que no era de Montana, alguien cuyo acento la ubicaba en algún lugar del este, algún lugar civilizado y lejano de este pueblo fronterizo áspero. «Pensábamos que llegaría mañana en la diligencia», dijo Tommy, diciendo lo obvio porque alguien tenía que romper el silencio y todo el salón estaba escuchando a escondidas esta conversación. «Tomé una conexión anterior», explicó Elena, sin molestarse en detallar por qué alguien elegiría llegar un día antes solo para terminar caminando bajo una tormenta hasta su destino. «Me dijeron que había una pensión». «¿La de la señora Henderson?» «Sí, señora. Pero está a buena milla de aquí, y con este clima». «Lo lograré», dijo Elena con la misma certeza firme que había usado para reclamar su asiento en la mesa de Jonas. «Pero primero agradecería algo caliente de comer, si es posible». «Claro, señora. Tenemos estofado de res, pan de maíz y café lo bastante caliente para quemarle la lengua». «Perfecto», dijo Elena, y esta vez su sonrisa fue real, transformando su rostro de algo meramente determinado a algo que se acercaba a hermoso, aunque Jonas inmediatamente apartó esa observación como irrelevante e indeseada. Tomó su cuchara y empezó a comer, no con delicadeza, sino con el hambre concentrada de alguien que no había tenido una comida decente en días. Jonas la observó un momento, luego se obligó a apartar la vista, a mirar su propio café frío, a fingir que su presencia en su mesa no era más extraordinaria que un cambio en el clima. Pero no pudo evitar preguntar: «¿Dónde está su abrigo?» Elena hizo una pausa, la cuchara a medio camino de la boca, y por primera vez desde que entró al salón Jonas vio algo distinto a certeza en su expresión. Fue breve, solo un destello, pero lo reconoció. Vergüenza mezclada con algo que podría ser arrepentimiento o pérdida o ambas cosas. «Lo dejé atrás», dijo simplemente, y siguió comiendo. Otra respuesta que no respondía realmente, pero que llevaba peso. Lo dejó atrás, no lo perdió, no lo olvidó, no se lo robaron. Lo dejó atrás deliberadamente, sugiriendo una partida que no permitió tiempo para recoger todas las pertenencias, sugiriendo que Elena Graves tenía sus propios demonios persiguiéndola, sus propias razones para caminar bajo tormentas. Volvieron al silencio. Pero ahora se sentía diferente, menos hostil y más ocupado. El silencio de dos personas en proximidad que no sentían la necesidad de llenar cada momento con palabras. Elena comió con constancia, y Jonas se encontró observando la lluvia golpear contra la única ventana del salón, el vidrio temblando en su marco con cada ráfaga de viento. «Usted es Jonas McCabe», dijo Elena de repente, no como pregunta, sino como afirmación de hecho. Jonas se tensó, la mandíbula apretándose. Había pasado 8 años cultivando anonimato, convirtiéndose en apenas otra cara en un pueblo pequeño, el ranchero callado que se mantenía para sí y no molestaba a nadie. Pero claro que la gente hablaba. Claro que su historia se había extendido, deformada y exagerada con cada repetición, hasta que él mismo ya no estaba seguro de cuál versión era verdad y cuál era mito fronterizo. «Lo soy», reconoció, dándole no más de lo que ella le había dado cuando Tommy preguntó si era la maestra. «Me dijeron que era el hombre al que había que evitar», continuó Elena, con tono conversacional, como si hablara del clima en lugar de entregar lo que equivalía a ostracismo social. Que prefería la soledad y no tomaba bien las interrupciones. Jonas sintió algo caliente y afilado retorcerse en su pecho. Enojo quizá, o vergüenza de ser reducido a una descripción tan simple, aunque fuera precisa. «Y sin embargo aquí está», dijo, sus palabras bordeadas de hielo. «Y sin embargo aquí estoy», aceptó Elena, encontrando sus ojos de nuevo con esa firmeza irritante.
pero todos los demás asientos estaban ocupados y necesitaba sentarme. Así que o respetaba su preferencia por la soledad mientras me quedaba de pie con ropa mojada hasta pillar una pulmonía, o arriesgaba su disgusto por una necesidad humana básica. Elegí lo segundo. Práctica. Dijo Jonas, y no fue del todo un insulto, pero tampoco un cumplido. He descubierto que la practicidad sirve mejor que el orgullo en la mayoría de las situaciones, respondió Elena. Y había algo en su voz, una dureza bajo el acento oculto que sugería que había aprendido esa lección de la misma forma que Jonas había aprendido la suya, a través del dolor y las consecuencias. Volvieron a quedarse en silencio. Elena terminó su estofado y empezó con el pan de maíz, comiendo con menos urgencia ahora, casi pensativamente. Jonas notó que sostenía la taza de café entre ambas manos, absorbiendo su calor, sus dedos volviendo lentamente a su color normal. Había caminado bajo esa lluvia más de unos minutos, probablemente la milla completa desde donde la diligencia la había dejado. ¿De dónde viene?, preguntó Jonas, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. No le importaba. No tenía razón para que le importara. Pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Curiosidad genuina rompiendo 8 años de indiferencia practicada. Elena consideró la pregunta un largo momento, lo bastante largo para que Jonas pensara que no respondería. Luego dijo. Porque estaba lejos. ¿De qué? De Boston. De expectativas. De una vida que ya no me quedaba. Lo dijo con naturalidad. Sin autocompasión ni drama, solo exponiendo circunstancias tal como existían. Quería enseñar, ser útil, empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera mi historia ni mis fracasos. El gobernador territorial estaba dispuesto a asignarme aquí. Así que aquí estoy. Jonas entendió ese impulso más de lo que quería admitir. El deseo de dejar atrás el pasado, de encontrar un lugar lo bastante remoto para que los errores no pudieran seguirte. Excepto que siempre te seguían. Vivían dentro de ti, residentes permanentes en los espacios donde antes había esperanza. Enseñar en Silverdale no será lo que está acostumbrada, dijo Jonas, y no pudo evitar que el tono de advertencia se colara en su voz. Es duro aquí. Los niños conocen más de minería y ganado que de libros. La mayoría no habla inglés como primera lengua, y la escuela lleva 5 años abandonada. Necesitará mucho trabajo antes de que sea apta para algo. Entonces haré mucho trabajo, respondió Elena con esa misma certeza inquebrantable que parecía ser su característica definitoria. No vine al territorio de Montana esperando comodidad ni facilidad. Vine esperando desafío. No le tengo miedo al trabajo difícil. Debería tenerlo, dijo Jonas en voz baja. La dificultad aquí tiene una forma de romper a las personas que no están preparadas para ella. Los ojos avellana de Elena lo estudiaron con repentina intensidad, y Jonas tuvo la incómoda sensación de ser verdaderamente visto por primera vez en años. ¿Eso es lo que le pasó a usted?, preguntó, su voz suave pero directa. ¿Este lugar lo rompió, o llegó ya roto? La pregunta golpeó a Jonas como un golpe físico, robándole el aliento, haciendo que sus manos se cerraran involuntariamente sobre la mesa. Por un momento, solo un momento, quiso contarle. Quiso explicarle sobre la niña, sobre el enfrentamiento, sobre cómo todo salió mal en el espacio entre un latido y el siguiente. Quiso describir cómo sabía la culpa, cómo cubría la lengua y la garganta hasta que cada palabra se sentía contaminada, cómo se asentaba en los huesos hasta que enderezarse parecía una mentira. Pero 8 años de silencio eran un hábito demasiado fuerte para romperlo con una desconocida, sin importar lo firmes que fueran sus ojos ni lo familiar que se sintiera su determinación. Así que en vez de eso Jonas se apartó de la mesa, la silla raspando ruidosamente contra el piso, atrayendo la atención de los clientes cercanos. Debería irme, dijo, su voz áspera. Estará bien aquí. Tommy se asegurará de que llegue a la pensión de la señora Henderson cuando la lluvia afloje. Se puso de pie, alcanzando su sombrero del respaldo de la silla, repentinamente desesperado por escapar, por volver a las paredes familiares de su rancho, al silencio que no hacía preguntas ni esperaba respuestas.
Gracias, dijo Elena, y había algo en su voz que hizo que Jonas se detuviera a pesar de su urgente necesidad de irse. Por dejarme sentar. Por la conversación. Por la advertencia sobre las dificultades. Lo aprecio todo. Jonas la miró desde arriba, esta extraña mujer que había invadido su santuario con nada más que necesidad y audacia, y descubrió que no tenía respuesta que tuviera sentido. Así que simplemente asintió, un movimiento brusco de cabeza que reconocía sus palabras sin comprometerse a nada más allá de ese momento. Dio 3 pasos hacia la puerta antes de que su voz lo detuviera otra vez. Señor M.C. Se volvió, reticente, ya lamentando haberse detenido siquiera. Elena estaba de pie ahora, su vestido mojado pegándose a su figura, su cabello todavía pegado a la cara, pero su postura recta, la barbilla levantada, cada centímetro de ella transmitiendo la misma determinación que la había llevado a través de una tormenta para sentarse en una mesa donde no era bienvenida. Lo que sea que lo haya roto, dijo, su voz clara a través del celún repentinamente silencioso, debería saber que las cosas rotas todavía pueden ser útiles. A veces son las más útiles de todas. Las palabras golpearon a Jonas más fuerte que cualquier acusación o condena podrían haberlo hecho, no porque ofrecieran esperanza, había abandonado la esperanza hacía mucho como un lujo que no podía permitirse. Sino porque sugerían que ella entendía, que de alguna forma esta desconocida de Boston, con su acento correcto y su maleta de pertenencias incompletas, reconocía la marca particular de destrucción que lo había convertido en un fantasma que rondaba su propia vida. Jonas no respondió. No pudo responder. Simplemente se dio la vuelta y salió a la lluvia, dejando que la tormenta lo tragara entero, el agua fría en su rostro indistinguible de la quemazón detrás de sus ojos que se negaba a reconocer como lágrimas. Detrás de él, en el cálido resplandor del Silver Spur Saloon, Elena Graves volvió a sentarse en la mesa donde había sido tanto no invitada como, de alguna forma, bienvenida. Tomó su taza de café con manos firmes y bebió despacio, sus ojos avellana fijos en la puerta por la que Jonas McCabe había desaparecido. Ese hombre era problema, pensó. Da un tipo que no se arregla por mucho que alguien intente. Pero Elena no había venido al territorio de Montana a arreglar a nadie. Había venido a enseñar a niños y a empezar de nuevo. Si ese hombre prefería la soledad, era su derecho. Pero incluso mientras lo pensaba, Elena recordaba el momento en que Jonas McCabe levantó la vista de su café frío, la tormenta en sus ojos, el peso de la culpa que llevaba visible en cada línea de su rostro curtido. Había visto esa mirada antes en su propio espejo en mañanas cuando el pasado se sentía más real que el presente. Había venido a Silverdale a escapar de su historia, a dejar atrás el escándalo que destruyó su reputación en Boston, a encontrar un lugar lo bastante remoto para que las mentiras contadas sobre ella no pudieran seguirla. Había esperado aislamiento, había esperado reconstruir su vida en soledad cuidadosa, un alumno a la vez. No había esperado reconocer su propia rotura reflejada en los ojos de un desconocido. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando las calles de Silverdale, sin lograr limpiar la suciedad que vivía más profundo, en corazones, en memorias, en los espacios donde el perdón debería residir, pero nunca terminaba de echar raíces. Jonas McCabe caminó bajo ella sin apresurarse, dejando que lo empapara hasta los huesos. Una penitencia que había realizado 1000 veces antes y realizaría 1000 veces más. En su rancho a 3 millas del pueblo, se quitaría la ropa mojada y se pondría junto al fuego moribundo, calentándose despacio, metódicamente, como hacía todo ahora. No pensaría en ojos avellana ni en voces firmes ni en la observación de que las cosas rotas aún podían ser útiles. No se preguntaría qué escándalo había empujado a una maestra de Boston al territorio más remoto de América, ni por qué su determinación se sentía tan familiar que dolía. Simplemente existiría como había existido durante 8 años, una noche fría tras otra, acumulando momentos de aislamiento hasta que formaran años, hasta que formaran una vida que desde afuera parecía vivir, pero que desde adentro se sentía como la forma más larga de morir. Pero en algún lugar de la oscuridad, en el espacio entre la lluvia y la mañana, algo se había movido. Jonas McCabe aún no lo reconocía.
No entendía que Elena Graves sentándose en su mesa sin pedir permiso era la primera grieta en la pared que había construido alrededor de sí mismo. Todo lo que sabía mientras caminaba bajo la tormenta hacia su casa vacía era que, por primera vez en 8 años, había tenido una conversación que se sentía casi como estar vivo, y no estaba seguro de si eso era una bendición o una maldición. No podía decidir si debía estar agradecido o furioso de que esta desconocida hubiera alterado la cuidadosa insensibilidad que había cultivado. Detrás de él, Silverdale se asentaba en su noche tormentosa. El celún cálido y brillante contra la oscuridad. La nueva maestra bebiendo café en una mesa de esquina que acababa de convertirse en algo más que un monumento al exilio de un hombre. Mañana, Elena Graves comenzaría el trabajo de transformar una escuela abandonada en algo que pudiera contener niños, aprendizaje y esperanza. Mañana, Jonas McKeeb volvería a su rutina de aislamiento y silencio, a su mesa de esquina y su café frío y su indiferencia practicada. Pero esta noche, durante unos pocos minutos, dos personas huyendo por caminos distintos habían compartido espacio y conversación y el reconocimiento de que la rotura venía en muchas formas, pero siempre se sentía igual. No era mucho. No era redención ni sanación ni siquiera amistad. Pero era algo. Y en un pueblo tan remoto y duro como Silverdale, territorio de Montana, en el otoño de 1878, a veces algo era suficiente para mantenerte respirando hasta la mañana.